Ahí ya está. Hola, bienvenidos a este estudio alternativo de la realidad. Como lo mencioné en el video anterior, este video hace parte de la serie de Contexto pero sin tanto texto. Un formato mucho más simple, más casual, sin tanta edición, para responder a las preguntas o réplicas que han hecho en los videos anteriores. Pues están los que dicen que la conciencia no es algo que se pueda estudiar o explicar con un algoritmo. Que no es posible que vivamos en una simulación, que todo es muy complejo, que esto y que lo otro, y que el personaje principal del Chavo del Ocho era Don Ramón. Y sí, tal vez tengan razón en eso y en todo lo demás. Y si tienen argumentos, los podemos debatir. Pues tampoco se trata de defender una idea o hipótesis si las evidencias apuntan a otro lado. Pero si quieren hacer una crítica o réplica bien argumentada, que no parezca un recital de Yoko Ono, al menos permítanme contarles un poco sobre el trasfondo de este canal y ahí ya dirán, ok, pues ya entendí por dónde va la cosa. ¿De acuerdo? Entonces, ponte los lentes y presta mucha atención porque por ahí derecho tal vez comiencen a entender eso del 369. Ponte los lentes. Este proyecto hace parte de un estudio y un libro que comencé hace unos 10 años sobre la sistematización de la realidad. Al principio estaba enfocado en cómo ser más productivo, tener más experiencias, que la vida me alcanzara para hacer más y tener más cosas bonitas. Pero luego me di cuenta que me estaba convirtiendo en una máquina y que la ansiedad por alcanzar mis objetivos era mayor que el disfrute del momento y de lo que ya tenía alcanzado. Y lo peor fue darme cuenta que todo lo que se dice sobre la felicidad como un objetivo, al final no son más que eslogan abstractos que suenan muy poéticos, pero que en la práctica se usan para promover la autoexplotación y la individualidad. Entonces cuando se revienta la burbuja, ya sea porque conseguiste lo que querías, o porque ya estás cansado de buscarlo, o porque te diste cuenta que tus expectativas eran parte de la programación de ideas implantadas por otros, te quedas como que, what the fuck. Y de repente sientes un tremendo vacío, como si ya nada tuviera sentido, como si hubieras caído en una especie de broma sarcástica del Día de los Santos Inocentes. Miras a los lados a ver dónde está la cámara escondida y entras en un estado que te lleva a cuestionarlo todo para intentar reconstruir esa parte de ti que ya no sabes si es un mito o no. Pues algunos la llaman esencia, otros le dicen alma, pero que tú sientes que es lo que te diferencia de una simple máquina. Y así fue como surgió este proyecto, como si fuese un laboratorio del Dr. Frankenstein, donde vamos juntando piezas de información que han dejado otros buscadores en diferentes épocas y en diferentes ciencias, para ver si en algún momento logramos despertar y darle un alma a ese pedazo de carne y huesos que sigue rodando por ahí de un lado al otro, picando piedra en automático, sin preguntarse si existe o para qué. Tal vez todo este discurso suene muy difuso, pero estoy seguro que si te ha pasado y te has sentido así, entonces entiendes a qué me refiero. El proyecto está dividido en 3 secciones o ejes principales que corresponden a los 3 tiempos: pasado, presente y futuro. En la serie de videos relacionados al eterno retorno, estudiaremos al pasado para ver qué tanto de la historia se ha repetido o se sigue repitiendo en el presente. Tal vez no del mismo modo, pero si queremos entender la naturaleza y evolución de la conciencia, se hace necesario identificar algunos patrones en nuestra conducta como especie. Por ejemplo, la evolución del paradigma del éxito y el mito del propósito, que se han ido moldeando junto con todo un sistema de creencias a lo largo de la historia. Y luego tenemos la sección titulada Un mito llamado conciencia. Aquí nos enfocaremos en el tiempo presente, recopilando los estudios y debates sobre la mente, para luego clasificar y ordenar la información a ver si sería posible o no desarrollar un algoritmo que reúna todas las cualidades que se le atribuyen a la conciencia. No solo para saber qué probabilidad hay de que vivamos en una simulación o si la conciencia es una cualidad fundamental en el universo, sino también para cuestionar y replantearnos el mito del hombre racional con libre albedrío, que nos hace sentir como seres extremadamente evolucionados, desapegados de nuestra naturaleza primitiva, cuando en realidad no es más que una versión pseudopsicológica de la creencia de que el que es pobre porque quiere.
En este caso, creer que tomamos decisiones racionales nos lleva a pensar que el irracional es irracional porque quiere. Y el tercer pilar o sección de este canal, del cual todavía no hay videos, será como una síntesis de las anteriores. Tenemos el eterno retorno enfocado al pasado, un mito llamado conciencia enfocado al presente, y la que corresponde al futuro se titulará Entre la existencia y la extinción. Este será como un ejercicio de expectativa versus realidad, que expone el supuesto control y libre albedrío que creemos tener para determinar nuestro futuro, en contraste con los datos y las estadísticas que nos muestran el impacto real de nuestras acciones. Aquí trataremos temas de medio ambiente, economía, política, tecnología, entre otros que se debaten actualmente en los institutos de riesgos existenciales. Y les adelanto que será una sección cargada de esperanzas y desilusiones, optimismo y pesimismo, como una montaña rusa en la que sí o sí tenemos que subirnos para ver todas las perspectivas del paisaje. Pues si consideramos que las acciones individuales son inútiles, lo mínimo que podemos hacer sería estudiar los sesgos que pueden llevarnos a destruir nuestro entorno y a nosotros mismos como colectivo, para estar más atentos al campo minado de ideologías en que nos movemos y ver si existe alguna forma de salir ilesos. Por ejemplo, ¿será el cambio climático una ideología? ¿Estaremos exagerando respecto a los índices de pobreza y violencia? ¿Existe o no la sobrepoblación? ¿Acaso la inteligencia artificial llegará para ayudar a la humanidad o solo nos dejará sin trabajo mientras hace más ricos y poderosos a los monopolios tecnológicos? ¿Será que el irracional es irracional porque quiere? Bueno, ya. Esto va a estar potente, la verdad. Y atentos, porque estos tres ejes estarán conectados por un experimento, un reto y una apuesta. ¿Ven? Otra vez el 3. Pero de esto les hablaré más adelante cuando ya se hayan familiarizado con todo este juego de ideas. Está claro que para manejar tanta información en una época en que se hace cada vez más difícil definir lo que es verdad y lo que es mentira, es necesario aplicar un sistema o método de análisis colectivo. En este caso trabajaremos con el sistema del eneagrama, el algoritmo del que he venido hablando poco a poco en los videos anteriores y que nos permitirá clasificar la información para saber si lo que tenemos es una duda, una creencia o una certeza según la etapa en la que se encuentre este dato. Entonces, cada cosa que se diga la vamos a refutar con argumentos, si los hay, claro está. Vamos a explorar otras alternativas, clasificar los resultados para sacar conclusiones que compartiremos entre todos y así comparar la información y repetir el ciclo para ir filtrando lo que es posible de lo que no lo es. Tal vez, y después de todo, lo que se haya dicho al principio resulte que sí era cierto, como puede que no. Pero, ¿cómo definimos lo que es importante estudiar y bajo qué criterios analizarlo? Pues en principio, si estamos buscando el origen de la conciencia, ya sea que hablemos del Big Bang, la teoría de la evolución, el diseño inteligente o la hipótesis de las simulaciones, sea cual sea el caso, estamos asumiendo que todo lo que existe está conectado de alguna forma directa o indirectamente con un mismo origen o causa. Respecto a esto, debo confesar, por así decirlo, que me veo atraído hacia dos ideas que comparto con el filósofo y científico de la mente, David Chalmers. La primera es que la conciencia es fundamental, o sea, que no es algo que emerge de la materia en sí, sino que está presente desde el origen del universo y que permite la elaboración o construcción de bloques de información. Y la segunda es que está en todo, a diferentes niveles de complejidad. O sea que si estamos atentos a los patrones, tal vez podamos hacer como Charles Darwin en su momento, para rastrear la evolución de todo el sistema. Y para eso propongo 6 aspectos iniciales que debemos tener en cuenta respecto a cualquier dato. El primero, los patrones. Identificar comportamientos, situaciones o ideas que se repiten. Por ejemplo, a nivel visual es fácil darnos cuenta que el círculo es la forma más común en la naturaleza. Lo vemos en los astros, las burbujas, la rueda inclusive. O también está el patrón de la espiral, que vemos en los tornados, los caracoles, la forma de algunas plantas y hasta en algunas galaxias.
Todo esto es muy fácil de apreciar y hasta tiene una explicación científica que ya hemos mencionado un poco en los videos anteriores. Pero el reto está en identificar patrones de conducta, situaciones o ideas que retumban en la sociedad. El segundo aspecto serán las formas. Aunque esto parezca un sinónimo de patrón, aquí nos referimos a lo que nos permite diferenciar entre un patrón y otro. O sea, los diferentes escenarios en los que se puede observar un patrón. Dicho de otro modo, lo que hace que algo sea un patrón es la repetición y lo que hace que algo sea una forma son las características que permiten identificar esa cosa. ¿Vale? Por ejemplo, a nivel gráfico una forma puede ser un triángulo, un cuadrado, un círculo y lo que hace que esa forma sea un patrón es que la veamos con frecuencia en varios escenarios. ¿Está claro? No se preocupen que luego haré un video exclusivamente sobre este tema para que entiendan de qué trata el juego. El tercer aspecto serán los fractales, reflejos de un patrón a diferentes escalas. Por ejemplo, si decimos que la personalidad es lo que nos sirve para identificar a un individuo y la cultura es un aspecto que permite identificar a una comunidad o grupo, podríamos estudiar la personalidad y la cultura como fractales. Reitero que esto es solo un ejemplo, ya que hay varias definiciones de cultura, así como también hay varios criterios para definir lo que es la personalidad. Pero estar atentos a los fractales nos permite atender o entender más bien la evolución de un sistema en un orden temporal y espacial para saber si va de menor a mayor o de mayor a menor. Por ejemplo, hablando en términos de complejidad, ver si algo va ganando más complejidad o haciéndose cada vez más simple, menos complejo. Y para eso también está el cuarto aspecto, las interacciones, acciones internas que hacen posible que exista un patrón o un sistema. Por ejemplo, la interacción familiar entre padres e hijos, la interacción política entre el pueblo y sus gobernantes. Aquí vemos interacciones donde unos influyen sobre otros, como la autoridad y la obediencia, o la motivación y la inspiración, por poner un ejemplo. Las interacciones también nos ayudan a visualizar el grado de complejidad de un sistema, tanto por la cantidad de elementos o sujetos que puedan conformarlo, como por la variedad de formas con las que se comunican. Por cierto, hablando de interacciones, algo que me acabo de recordar, algo que me llama mucho la atención es el concepto de comunicación y lenguaje. Pues uno de nuestros sesgos o paradigmas está en pensar la comunicación como algo que se da de manera intencionada por la palabra o el gesto. Pero si pensamos en la conciencia como algo fundamental en el universo, no estaría de más llegar a preguntarnos si hay algún tipo de comunicación causal en las partículas para formar bloques de información como lo son las moléculas o el ADN, por ejemplo. Así como ocurre dentro de nuestro cuerpo para mantener el equilibrio homeostático. Y yo sé que esto puede sonar muy loco, pero al final no se puede hacer un estudio alternativo de la realidad si no estamos dispuestos a explorar otras posibilidades. Y el quinto aspecto son las conexiones. ¿Cómo se relaciona una cosa con otra? Pues a veces vemos patrones en diferentes formas, pero no necesariamente significa que compartan una misma causa o que uno sea causa del otro. Es decir, correlación no implica causalidad. En este caso, si hay parecidos entre un patrón y otro, hay que estudiarlo con mucho cuidado para no caer en lo conspiranoico. Y digo esto para no saturarnos o distraernos con datos que nos desvíen del objetivo. Por ejemplo, si alguien nota que el Papa hace un saludo con la mano y luego ve el mismo saludo en un presidente o un famoso, decir que eso ya es evidencia de que son parte de una élite secreta que tratan de dominar el mundo y, bueno, todo lo demás, ahí ya no estaríamos rastreando la evolución de la conciencia, sino que entraríamos en un tema conspiranoico y anticientífico que no resuelve ni aporta nada a lo que estamos planteando aquí. ¿Ok? Y el sexto concepto serán las proporciones. Las proporciones nos permiten ver cómo cambia o evoluciona un sistema a partir de las excepciones. Un ejemplo de cómo funciona esto a nivel gráfico sería decir, este es un cuadrado blanco. Ahora, este es un cuadrado blanco con un punto negro. Luego tenemos un cuadrado blanco y negro.
Y ahora podemos decir que este es un cuadrado negro con un punto blanco. Y por último, nos queda decir que este es un cuadrado negro. Aun si no les mostrara ningún cuadrado aquí, ya solo con la forma en que se los estoy mencionando, en que les estoy diciendo este ejemplo, pueden visualizar la proporción de un color o otro, de un color u otro, hablemos bien, de un color u otro en el cuadrado, ¿vale? Ahora, un ejemplo de proporciones a nivel social podría ser el de una familia donde el paradigma es la obediencia y luego resulta que el hijo desafía la autoridad de los padres y lo sigue haciendo poco a poco hasta que se puede convertir en la autoridad para sus padres. Y esto mismo podría llegar a escalar a otras familias y de repente convertirse en la nueva norma social. Y ejemplos como estos hay un montón. Las proporciones nos ayudan a identificar cuando aparece un patrón según las veces que se repite algo en relación con otras cosas que pasan. Y prestar atención a las proporciones evita que caigamos en generalizaciones que puedan sesgar nuestra perspectiva para explorar otras posibilidades, como cuando decimos es que todos los hombres son de tal forma o es que todas las mujeres son de esta otra forma, sin tener en cuenta las estadísticas sobre la frecuencia, la intensidad, los ciclos y las escalas. De hecho, no soy coach ni nada de eso, pero si quieren un consejo para sus relaciones de pareja, les diría que eviten hacer juicios totalitarios del tipo, es que tú siempre haces esto, es que tú nunca haces aquello. El todo o nada son juicios totalitarios o absolutistas, y no hablo en términos políticos, está claro, sino en términos de lenguaje, como algo que encierra todas las posibilidades y se dice de forma absoluta, impidiendo ver las excepciones. Y bueno, inicialmente estos criterios serán las piezas claves para estudiar todo como un sistema. Pueden aparecer otros más adelante, pero la idea es que cualquier persona sin estudios avanzados se sienta motivada a este tipo de reflexiones. Por eso no quiero saturarlos de información usando términos muy complejos por ahora. Ya más adelante, cuando aprendan a identificar cómo se relaciona todo esto con el eneagrama, ahí sí que van a ver la Matrix a full, hasta con los numeritos y todo. Bueno, es broma. Pero si les parece que hay algo que no quedó claro, déjenlo en los comentarios más bien. Dejen sus comentarios y así lo tengo en cuenta para otros videos. Este proyecto no podría hacerlo solo y por eso agradezco muchísimo sus comentarios y réplicas y sugerencias de videos o libros que me puedan servir de referencia. Y sé que ya lo he hecho, ya lo he mencionado antes, pero tengo que hacerlo de nuevo en este video. Y es recomendarles el documental de la BBC The Code, que lo pueden ver aquí en YouTube. De hecho, yo lo encontré hace unos días aquí en YouTube, hasta subtitulado o en español. Y el documental Is God a Number en Netflix, que traduce ¿Dios es un número? Esos dos documentales y la serie Conexiones, que también está en Netflix, son perfectos para entender mejor lo que acabo de mencionar sobre estos 6 aspectos. Y de la serie de Conexiones en Netflix, les recomiendo muchísimo el capítulo de dígitos. Por otra parte, les recuerdo que tenemos pendiente al menos 2 videos más de contexto para hablar del tema de la sistematización de la realidad y la eficiencia energética. Sobre todo el de la eficiencia energética, ya que muchos argumentan que si nos dominara el paradigma de la eficiencia energética, entonces no existiría el capitalismo, el lujo o los voladores de Patlanta. Pero creo que estos argumentos lo que muestran es que no tienen muy claro el concepto de eficiencia energética. De modo que se hace urgente hacer este video porque sin eso no podrían entender nada de lo que se ha publicado antes ni de lo que publicaré después. Ahora sí me despido y recuerden que si queremos resolver los problemas de nuestra realidad, tenemos que descifrar los enigmas de nuestra percepción. Así que ponte los lentes y sígueme para más contenido. Chao, chao.